Buenas tardes. Nos enfrentamos a una nueva tertulia de CRE, que ya se están haciendo populares y que evidentemente cada día están cogiendo mayor fuerza. Hoy es una tertulia, entre comillas, cogida al vuelo de última hora, y porque, vamos, el tema lo merece, y vamos a hablar de actualidad. Sabéis que normalmente lo que intentamos hacer es el análisis de 2 o 3 puntos de los temarios, aprovechando la actualidad, pero lo de hoy es puramente actualidad. Ya no es cuestión de hablar de los temarios de CRE, ni de lo que piensa el partido y hacia dónde quiere ir, sino realmente de cómo actuar ante una crisis migratoria y una crisis que ha sido salvajemente criticada por todo el mundo. Cuando decimos el mundo, decimos todo el mundo, que es la invasión, entre comillas o sin comillas, ahora nos lo dirán nuestros protagonistas, de Ceuta y en menor medida de Melilla. Tenemos con nosotros dos figuras. Una es Julián Domínguez. Julián Domínguez lo vamos a explicar de forma sencilla. Es médico, ha sido voluntario de la Cruz Roja y miembro del equipo de respuesta urgente internacional de cuidados básicos. Ha sido miembro también como médico de la UME, de las Fuerzas Armadas. Está acostumbrado a trabajar en situaciones de emergencia y situaciones de urgencia de personas, y es un hombre que además tiene una parte positiva por encima de todo para la entrevista de hoy, es que nos puede decir en primera persona, porque él vive en Ceuta, nos puede, aunque sea gaditano, vive en Ceuta, nos puede decir en primera persona qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que ha visto allí. Y también tenemos junto a nosotros a Juan Ignacio López Bas, secretario general de CRE, y una persona más que cualificada como exdiputado de 2 legislaturas para también dar una versión pues seria y contundente, no solo de lo que cree que debe decir CRE, sino de lo que realmente pasa en este país con lo que nos ha sucedido estos días. Buenas tardes, noches, caballeros. Buenas tardes, noches. Vamos a ver, primero, Julián, ¿qué es lo que ha pasado en Ceuta? ¿Qué os ha ocurrido? ¿Qué habéis vivido realmente los ceutís? Bueno, hemos vivido una segunda invasión, un segundo elemento que podemos definir como de guerra híbrida, porque no se puede decir de otra manera, desde Marruecos. No podemos definir tampoco con exactitud o determinar con exactitud la causa, la etiología de por qué ha sido esta situación. En el caso de mayo del 2021, Marruecos lo refirió claramente por la atención a Brahim Ghali en un hospital español, al líder del Frente Polisario, y en esta ocasión, pues, bueno, lo han dejado definido como si fuera una cuestión de mafias, pero lo cierto es que las redes sociales quemaban por decir que la frontera estaba abierta y han acudido decenas y decenas de miles de personas, pero con el agravante de que la gendarmería marroquí, las fuerzas reales marroquíes, los mejanis, las fuerzas que estaban allí, facilitaron el paso por la orilla a través de un espigón muy pequeño que tiene en la frontera de Ceuta con Marruecos, y a través de las piedras o alrededor de ese trozo, que pueden ser unos 20 o 30 metros de agua, que con marea vacía en algunas zonas se puede vadear, se puede ir andando. Se ha relacionado también con la visita de Pedro Sánchez a Argelia, con la cuestión de nacionales saharauis, con otras cosas que han ocurrido recientemente, que eso serían las hipotéticas causas, pero lo cierto es que la inteligencia marroquí siempre ha tenido en el punto de mira el anexionismo de Ceuta y Melilla. Y lo que ha pasado pues ha sido pues esto, la muerte de casi 100 personas ya, llevamos contabilizadas, y la entrada de más de 50.000 personas, de las cuales no sabemos muy bien cuántas quedan. Unos dicen que las cifras es de 2.000, otros que hasta 5.000. Los datos que tenemos hasta el momento, o sea, son datos facilitados por terceros, obviamente, hablan las ONGs de 100.000 inmigrantes que estaban en la frontera con Ceuta
la frontera marroquí con Ceuta. De esos 100.000, según la ONG, solo han pasado 60.000, cuando digo solo, pongámosle todas las comillas, y de esos 60.000, ahora mismo no tenemos ni idea si quedan 5, 10, 20.000, parece que quedan bastantes menos, pero que quedan bastantes, sin duda, en Ceuta. Aparte de hablar de Melilla, que todavía nadie ha dicho que hayan volado los 400, 500 que entraron también el jueves, viernes. Entonces, Juan Ignacio, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de un exdiputado, desde alguien que sabe lo que son las relaciones internacionales y lo que es la tensión, ¿cómo puedes valorar esto? ¿Cómo lo valoras? Bueno, yo, como bien ha dicho Julián, yo creo que estamos ante un nuevo episodio por parte de Marruecos, a quien de vez en cuando le interesa tensionar su relación con España, porque tensionar su relación con España es tensionar la posición de España en el conjunto de la Unión Europea y luego a nivel global. Pensemos que al final Marruecos es en esa zona nuestra frontera sur, pero no solamente la frontera española, es la frontera sur de la Unión Europea. Es precisamente donde la Unión Europea tiene su límite territorial y una frontera de paso directa con África, y en este caso con Marruecos. Y Marruecos siempre se ha distinguido por ser un país que no ha ocultado nunca sus intenciones de recuperar, como ellos dicen, o de anexionarse 2 plazas españolas que son indiscutiblemente parte del territorio nacional, y aprovecha posiblemente las debilidades de un gobierno que en un momento dado pues no ha sabido reaccionar ni con la celeridad ni con el acierto necesario. El presidente de la Asamblea Ceutí, bueno, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, reclamando junto a todos los representantes de los grupos políticos allí presentes la declaración de la emergencia nacional, que es cierto que posiblemente desde un punto de vista exclusivamente formal la emergencia nacional no es la herramienta que requiere una situación de este tipo, pero claro, con un gobierno que ha sido precisamente muy fácil por su parte, manipular, incluso interpretar a su antojo las leyes para hacer las cosas como ha querido, yo creo que en ningún caso podía dar la respuesta que directamente dio de no a una ayuda a una ciudad que se ha visto totalmente colapsada en sus servicios, en sus calles, en su ciudadanía, por la afluencia de todas estas personas a las que hay que olvidar, o sea, no hay que olvidar que al final, como decía Julián, Marruecos les ha abierto la puerta. Es decir, nosotros no hemos tenido más remedio que recogerlos en Ceuta porque primero Marruecos les ha abierto la puerta para dejarlos pasar, porque desde luego el único ánimo era desestabilizar. Que la respuesta de nuestro gobierno haya sido simplemente, pues, en un principio decir que no, para terminar viendo cómo el ejército ha tenido que salir a la calle para mantener el orden público, porque se ha convertido en un verdadero problema de orden público para los ceutíes, yo creo que dice muy poco de nuestro gobierno, que sigue ahora pues en las peleas con otros gobiernos europeos, enfrascado en defender una postura que yo creo absolutamente indefendible, que es la omisión de su obligación de defender las fronteras españolas ante lo que es un país límite o limítrofe cuando son fronteras de la propia Unión Europea, ¿no? Julián, tú que estás acostumbrado a crisis humanitarias de verdad, estás acostumbrado a actuar como médico en momentos tensionados y momentos muy difíciles, tanto en tu faceta anterior como militar como en la civil. ¿Considerarías esto una crisis humanitaria o estos 60, 100.000, tanto magrebíes como subsaharianos y demás, que estaban ahí en la puerta, que parece que han salido de la nada, realmente consideras que es una maniobra del país a la agüita y de su monarca? Considerando además que también era el día del monarca, ¿no? Era el día del trono, sí, correcto. Y mientras estaban en esas fiestas con grandes personalidades como Infantino y otros similares, pues lo cierto es que se producía todo esto. Hay 2 perfiles claramente definidos en los inmigrantes que venían, ¿no? Hay un perfil de pobreza, de necesidad, que eran grupos familiares que venían hasta con niños de meses, ¿no? Hay alguna fotografía incluso en un flotador, un lactante, ¿no? Algunos niños solos que eran enviados con flotadores, ¿no? Pero esos no eran la mayoría. La gran mayoría era un perfil
de joven, sin trabajo, que se considera sin futuro, que cree que España es un lugar de oportunidades, que considera que en su país no hay democracia, no hay futuro, no hay posibilidades. De esos 3 millones aproximadamente de jóvenes que hay en Marruecos, que ni trabajan, ni estudian, ni tienen tampoco una oportunidad. Y luego había otro perfil más pequeño, ¿no? Os he dicho eso, los de la pobreza y los jóvenes sin futuro, ¿no? Que están todavía mal viviendo, intentando incorporarse al mercado laboral, al estudio. Había, no sé, pongo como ejemplo un estudiante de segundo de carrera que dice, pues a mí me dijeron que estaba la frontera abierta en Tetuán y salí de clase y me traje lo que tenía puesto y me vine para acá. Y alucinando, ¿no? Todos estamos, pues eso. Otros, pues yo he trabajado aquí en Ceuta, una mujer con sus niños pequeños allí y muchos años, y ahora ya no me dan visado. El control de los visados de las personas transfronterizas, que ya no se les concede de forma normal, o en muchas ocasiones tienen que sobornar, ¿no?, para poderlos conseguir. Y después un pequeño perfil que era auténticamente frívolo, ¿no? Eran, pues, algunos influencers que han venido, unas personas, pues, que se estaban haciendo aquí. Estoy en Ceuta, he venido, hemos pasado y nos hemos vuelto. Lo cierto es que se han vuelto prácticamente, vamos a decir, iba a decir todos, pero no son todos, ¿no? Pero bueno, vamos a decir la gran mayoría. Entonces, si partimos de la base de que estas son los dos tipos, ¿no? En uno es realmente un perfil de migrante que lo necesita, ¿no? Que sería por nuestro país de una forma arreglada el tenerlo, el traerlo y se incorpora a nuestro mercado laboral y revitalizarse nuestra falta de demográfica, ¿no? que tenemos ya y que vamos a tener en un futuro. Entonces, esos son los dos tipos. No sé si contesto la pregunta con eso. Yo quería definir, ¿no?, los dos tipos de personas que hay ahí. Y ahora, estas personas venían auténticamente engañadas. ¿Quién transmitió y por qué en redes sociales eso? ¿Quién transmitió y les dijo, está la frontera abierta? ¿Y quién ordenó o dejó de ordenar que se trabajara en la frontera, ¿no?, para que se habilitase? No sé si me he ido de la pregunta, si no me corrige. Claro, pero quería, ahondando en esto, y muy corta la respuesta si es posible, tú que, sobre todo por la experiencia militar que tienes, ¿tú te crees el bulo de que el CIS no sabía absolutamente nada anteriormente a que entraran y pasaran la valla? ¿O hay 100.000 personas que las puedes meter en un bolsillo y se esconden en Marruecos? Lo sabíamos todos, Marruecos lo ha hecho varias veces, ¿no? Cuando lo hizo en mayo del 21 le salió bien y dijo, puedo meter 15.000. Hubiera dicho, bueno, voy a meter 50.000 o 100.000 o los que puedan, ¿no? Y lo cierto es que lo ha hecho, lo sabíamos todos. En la subida, el ascenso de muertos y de migrantes a través del mar ha sido ascendente en estos 3 últimos meses. Lo sabemos todos, lo sabemos por las redes sociales, lo sabía la inteligencia militar y también pues el CIS. Yo, Julián, si me permite, Ramón, fíjate, yo, al hilo de lo que dice Julián, te planteas realmente si lo que está haciendo Marruecos, como hizo en el 21 y como él bien dice, ¿no?, ha hecho ahora, si pude meter 15.000 en el 21, ¿por qué no puedo meter ahora, no puedo intentar meter 50.000, ¿no? Si no es un experimento, es decir, de alguna manera Marruecos está jugando con la posibilidad de decir hasta dónde puedo tensionar en determinados momentos. Yo creo que con la relación entre España y Marruecos no hay nada casual, es decir, el día que se produce esta situación, las circunstancias que previamente han acaecido de determinadas reuniones de Pedro Sánchez, como tú has dicho, en Argelia, o la propia relación con el tema de los saharauis. Yo creo que no hay nada casual en la relación con un vecino que tenemos demostrado que es un vecino que no podemos evitar, pero que es un vecino incómodo porque de vez en cuando nos pone a prueba, ¿no? Y yo me pregunto si esa es un poco la sensación que tenéis quienes vivís allí, de que de vez en cuando Marruecos tiene que poner a prueba la tensión de esas relaciones con España, ¿no? Entonces, es siempre ver hasta dónde puede llegar, porque sabe que va a terminar siempre negociando algo, lo que sea,
para prometer que esto no va a volver a ocurrir, evidentemente hasta que vuelva a ocurrir, ¿no? Y esta es la relación que mantenemos siempre con Marruecos desde hace ya no décadas. O sea, esto ya viene desde anterior, incluso en su día cuando tomaron el Sáhara, ¿no? Sí, yo con el permiso del moderador te voy a hacer ahí una pullita. El libro de Fernando San Agustín, o Fernando Agustín, no recuerdo muy bien el nombre, ex agente del CNI, decía que en el programa que tenía para 2030 Marruecos, en su inteligencia, cifraba pues la ocupación de las islas menores, salvo Santa Cruz, o sea, Tenerife y Gran Canaria, y la ocupación de Ceuta y Melilla de una u otra manera. Pero desde luego estoy seguro de que la sentencia de la Sala Tercera, de la sección quinta de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, no la conocen los marroquíes. Pero no la conocen ni Mohamed. No te van a echar, no te van a recoger. No. Pero hay algo muy importante para todo esto, al hilo de lo que los dos estáis diciendo, es hacer un poco de historia. Recordemos, 1975, 15 días antes del fallecimiento del caudillo. El caudillo languideciendo en la cama. No había, evidentemente, gobierno en este país porque se estaba muriendo el dictador. Vale. ¿Qué es lo que hace el reino alauita, en este caso Hassan II? Montar la Marcha Verde. ¿Por dónde? Por el sur, para, entre comillas, sin comillas, invadir el Sáhara y empezar a testimoniar que es suyo. Y consigue que a partir de entonces el Sáhara, la autonomía famosa que se le prometió desde España, se bloquee y no se consiga, y aún a la fecha de hoy no se consiga. De hecho, el Sáhara ya nadie piensa en autonomía, sino piensa que es parte de Marruecos y parte de una dictadura marroquí, no de una autocracia en este caso, sino de una dictadura marroquí porque la ha cogido por narices. 2021, después de la moción de censura, poco después, un año preelectoral, un año con problemas, flojo Pedro Sánchez, recordad el tema Pegasus y todo aquello. Va y lanzas los 15.000 primeros a Ceuta. Siempre momento de debilidad de España. Y ahora, que evidentemente ve que España, Pedro Sánchez, es que no va a mandar nada porque lo tiene cogido de no se sabe dónde, vuelve a hacer la más gorda. O sea, está midiendo el aceite, el reino alauita está midiendo el aceite sin parar y periódicamente al país, a nuestra España. Ceuta, Melilla o el Sáhara en su momento. Y evidentemente quiero pensar que no es que lo haga por necesidad de traspasar su gente, en lugar de buscarles trabajo y crear un país de riqueza, lo hace porque le es más cómodo. Y luego, Juan Ignacio, y aquí va la pregunta para ti, la reacción de Europa ha sido tajante. O sea, ha habido países, Italia, Alemania, Finlandia, que han dicho, oye, pues vamos a tener que instaurar otra vez las fronteras y romper Schengen, porque esto no puede ser. No vamos a dejar que venga nadie de España y de forma libre, y lo cual significa romper, evidentemente, el tráfico de personas, de libre acceso de las personas comunitarias, sobre todo si vienen de España. Fíjate, yo interpreto la reacción de muchos gobiernos europeos, es una reacción evidentemente lógica ante la sorpresa y la magnitud, sobre todo, de las imágenes que estábamos viendo. Lo que pasa es que es cierto que, a mí me ha sorprendido que el gobierno español, por boca del ministro Marlaska, haya puesto en duda incluso que Ceuta y Melilla sean territorio Schengen. De hecho, ha dicho literalmente, y así se ha publicado hoy en algún medio, que Ceuta no es territorio Schengen y, por lo tanto, no se puede suspender un determinado régimen jurídico. Ceuta y Melilla son territorio Schengen. Lo que pasa es que es cierto que, al no tener una frontera terrestre con el resto del continente, las vías para pasar una persona de Ceuta y Melilla a la península o, en su caso, a cualquier otro espacio terrestre de la Unión Europea requiere que los medios de transporte comprueben la identidad, la existencia de permisos, de autorizaciones, de visados para ello. Eso quiere decir simplemente que se adoptan una serie de cautelas adicionales por el hecho de que la frontera, en este caso, es o bien marítima o bien aérea a partir de Ceuta y Melilla. Pero lo que pasa es que estamos, y yo creo que ahí ha habido una cierta histeria por parte de los países europeos que inmediatamente se han lanzado a anunciar la suspensión del acuerdo de Schengen,
para hacer controles en sus fronteras con España, pero sus fronteras con España, quitando las aeroportuarias o las marítimas en los puertos del resto de Europa, realmente son las únicas, son las de Portugal y las de Francia por vía terrestre. Y parece evidente que ninguna de las personas que ha entrado en Ceuta va a acceder a la península para poder llegar a Portugal o, en su caso, a través de la frontera con Francia al resto de la Unión Europea. Por lo tanto, a mí me parece algo exagerado. Sí que es cierto que es una muestra de la preocupación de Europa por algo que hemos visto que ha sido absolutamente espectacular y, desde luego, no en el sentido positivo de la palabra, sino en el sentido más negativo. Es decir, ver la imposibilidad de un Estado de defender sus fronteras. Y, como he dicho al principio, y me reitero, que creo que es lo más importante, la Unión Europea acaba de comprobar que España no tiene la capacidad, o no ha tenido la capacidad en este caso, de prever y de defender la integridad de las fronteras de la Unión Europea en su espacio en límite con Marruecos. Y yo creo que eso, claro, ante Europa ha supuesto un escándalo y, desde luego, es un desprestigio, uno más de España en la propia Unión Europea. Se quieran dar todos los golpes de pecho que se quieran dar otros países, quizá de una manera exagerada, pero creo que es lamentable el espectáculo y, sobre todo, un daño reputacional que tenemos ahora mismo en España. Si ya no lo teníamos ante la Unión Europea por las andanzas de nuestro gobierno, yo creo que mucho más, ¿no? Porque es además un tema que preocupa mucho y que creo que también viene muy posiblemente, y podemos hablar de eso también, de la influencia que para determinados partidos o formaciones de extrema derecha esto al final supone como una gran excusa para lanzar una serie de diatribas o una serie de griteríos y de llamarse a defender las fronteras de una manera que yo creo que es exagerada en cuanto a la forma y en cuanto al fondo. Se debía haber hecho mucho mejor, precisamente para evitar ese tipo de provocación en determinadas formaciones. Sí, en cualquier caso, si me permites, Europa... Sí, perdón. Sí, perdona que te haya interrumpido. Es que es un filón para esas ideologías, ¿no? Pero no iba a ir por ese camino. Lo único que ha dicho correcto el ministro, parcialmente, es que es verdad que la frontera, como tal, que es un puesto fronterizo muy mal desarrollado, en el que se ha invertido mucho dinero, en el que hay una supuesta aduana comercial que no está funcionando porque Marruecos no quiere y que la para cada 2 por 3, y cuando se pasa algo de comercio es ínfimo, algún camión se ha pasado de áridos y algo de verduras y alguna otra cosa. Pero lo peor del asunto es que todavía no funciona como una frontera Schengen para nosotros. Todavía las dos líneas no están perfectamente definidas. Están construidas, están las máquinas, pero todavía no están funcionando y yo no sé cuándo funcionará. Y en la parte marroquí ni digo. Por tanto, no le doy la razón al ministro en nada, ¿no? Pero, desde luego, es verdad que es una frontera, vamos a decir, tercermundista. Alguna vez yo invito a todo el que quiera pasar por ahí que yo se la enseño. Tengo una casa en Marruecos, tengo un apartamento en Marruecos y os puedo decir que es horrible pasar en algún momento, y no digo en coche, que puede ser horas y horas. Es lo que quería, era definir que realmente la situación es tercermundista en muchos aspectos. Yo, Julián, aprovechando que estás aquí, quisiera, porque es que por internet ves muchos cortos, muchos reels, que se dice ahora, de gente y de interpretaciones de paisanos tuyos, de ceutís, y lo que sí que denoto en todos ellos es miedo. Han pasado miedo estos días, han pasado miedo de una invasión de prácticamente la misma que la sociedad ceutí que ya existe ahora mismo, que es 70 y pico, 80.000 contra 60.000 aproximadamente. O sea, estamos hablando prácticamente la misma población que acaba de entrar en un sitio que está acostumbrado a tener solo esa. Entonces, la reacción de los ceutís, aparte del miedo, que es obvio y natural, ha sido pues cerrar comercios, ha sido chapar todo, encerrarse en sus casas. ¿Realmente eso es lo que ha salvado de que no estén todavía circulando tantos chavales por ahí ahora mismo? En una gran medida sí, aunque diga el gobierno que no, en una gran medida ha sido el cierre de los comercios, la imposibilidad de este gran número de personas de obtener alimentos, dicho de una forma clara. Yo creo que tenemos que decir las cosas aquí, precisamente nosotros que tenemos una vocación de realmente gestionar nuestro país, ¿no? y nuestras instituciones. Sí, es así. La gente ha sentido abandono. La gente ha sentido
esa sensación, ¿no?, de que nos han dejado de la mano de Dios, de que estamos olvidados, ¿no? No sé, hasta las declaraciones del rey dicen eso. Hay que tener claro que hay que defender a Ceuta y Melilla, ¿no? A ver, el artículo 8 de la Constitución te dice que la integridad territorial se defenderá por las Fuerzas Armadas. O sea, que fijemos que nuestra integridad territorial se ha violado. Pues, ¿cómo se puede sentir la gente? ¿Cómo nos sentiríamos todos sin nuestra vivienda, nuestra parcelita, nuestra piscinita, lo que tengamos ahí, o nuestra puerta de entrada, pues es violada por cualquiera y entra? Pues esa es la sensación, te sentirías indefenso, indefensión, abandono. Es un sentimiento terrible. Eso no te lo dicen solamente la gente, vamos a decir, los funcionarios, los guardias civiles, es deprimente, ¿no? Han tenido que dejar pasar a decenas de miles de personas, antidisturbios equipados, guardias civiles con experiencia años y años y que ya están asentados en Ceuta, policías, ¿no? Pues es una sensación terrible. Y después, por otra parte, como siempre, sobre todo, y eso hay que decirlo claro, en las barriadas más pobres, porque siempre los pobres son los que ayudan más y las personas menos pudientes a los que ven más desamparados, en las barriadas de Jadú, las barriadas, vamos a decir, más humildes de Ceuta, que son de mayoría musulmana principalmente, han ayudado a toda esta gente lo que han podido, les han dado comida, pero claro, eso es pues ponerle una tirita a un corte de 10 centímetros, ¿no?, al corazón. Es horrible. Por tanto, quedémonos con que la sensación de abandono es mayúscula. Sentimos, los que estamos en Ceuta, sentimos que nos han abandonado. Eso hay que transmitirlo. Juan Ignacio, desde el punto de vista de CRE, desde el punto de vista de un abogado, desde el punto de vista del secretario general de CRE, es obvio que aquí tenemos que hablar de la reacción europea, ya lo has contado, el miedo a Europa a las puertas abiertas, que es lo que está transmitiendo el gobierno español, la ley de nietos y todas esas cosas esos movimientos extraños que son movimientos electorales, en el fondo a corto, a medio o a largo plazo. O sea, desde el punto de vista de CRE, ¿cómo podemos hacer que esto se legitime de alguna forma y se acaben de hacer esas pílulas si evidentemente no estuviera Pedro Sánchez y el PSOE por medio? Bueno, nosotros de hecho nosotros hemos criticado la actitud de este gobierno, es decir, una actitud en un primer momento casi de negar lo que era evidente a través de las imágenes que estábamos viendo en televisión, lo que, como decía Julián, los ceutíes han sufrido, ese miedo de ver de repente sus calles invadidas, el no poder salir a la calle, el tener que quedarse en casa desde los balcones viendo lo que estaba pasando. Además es de agradecer y hay que mencionar precisamente el propio civismo de los ceutíes que se han comportado de una manera absolutamente ejemplar, que en gran medida han comprendido la motivación de, como decía Julián, de ese perfil de la persona que ha venido porque no tiene otro futuro y porque ha venido a buscar una vida mejor en un país que se le ofrece como un paraíso al lado de lo que ellos están viviendo. Y creo que los ceutíes han sido ejemplos de capacidad en todo momento de soportar una situación que desde luego no estaban llamados a soportar y que su gobierno tiene que evitar. Hemos criticado esa situación y hemos planteado la necesidad de que se apliquen de verdad las medidas de defensa de la frontera. Lo que nos está diciendo Julián es tremendo cuando dice que somos la frontera sur de Europa y, sin embargo, ni siquiera los puestos fronterizos están dotados con los recursos y medios necesarios para defender la integridad territorial, como digo, ya no de España, de la Unión Europea. Y hay una labor por hacer desde la Administración española fundamental. Desde luego, desde CRE, todo nuestro apoyo a la población ceutí, nuestro agradecimiento por esa actitud que han tenido en una situación tan difícil y, toda nuestra comprensión hacia aquellos que en un momento han sentido de verdad auténtico temor ante lo que era inesperado, pese a que se veía venir y que sabían perfectamente que esto antes o después iba a volver a pasar. Pues yo creo que llevamos media hora justa. Ha durado bastante más la tertulita que de lo que pensábamos. Ha sido realmente esclarecedora. Hay muchas cosas que han pasado estos días que tendremos tiempo de seguir hablando, pero en cualquier caso, desde el punto de vista de CRE,
y el impacto de esta crisis, que no es una crisis migratoria, sino es una crisis política en el fondo, con migrantes desgraciadamente por medio, y es una crisis tremenda porque estamos hablando de personas y aparte, y como decíais hasta el principio, Julián, ¿cómo va el listado de muertos ahora mismo en ambas fronteras? En la parte española se ha dicho oficialmente, yo puedo decir que mi tarde en el Espigón de servicio como médico voluntario, que se pidieron voluntarios médicos adicionales a la plantilla, tuve 15 fallecidos ahogados, de los cuales intentamos reanimar a los 4 primeros y el resto ya venían cadáveres de bastante, por lo menos de más de 1 hora o 2 horas, ¿no? Fueron 15. Ahora hay más de 80 fallecidos contabilizados en las aguas españolas. Seguro que esta tarde han cogido más, están recuperando los buzos de la Guardia Civil, que han venido además un equipo a relevar a los que están ya, pues eso, reventados de trabajar. Y en el área, en las aguas marroquíes se han comunicado 17. Debe haber muchísimos más muertos. La mayoría, bueno, la mayoría no, todos ahogados y casi todos porque se atropellaban unos a otros, se estorbaban, ¿no? en natación y se ahogaron, como pasó en el año 2014 con aquel famoso suceso, ¿no? de febrero del 2014 de los fallecidos en el mismo espigón. Estas áreas son terribles porque los 2 espigones que tiene Ceuta en Benzú y el otro en Tarajal, en el norte y en el sur, la bahía norte y la bahía sur, son unas zonas de cadáveres que han habido, pues, no una ocasión, sino un montón de ocasiones en las que ha ocurrido, y parece ser, lo triste es que lo previsible es que esto siga ocurriendo, ¿no? Porque ni Marruecos está haciendo por ello y nosotros, pues deberíamos intentar defendernos de que no pase. España y Europa deben tomar decisiones, sin lugar a dudas. Y duras. Muchas gracias por vuestra participación y por la aclaración de los hechos sucedidos. Hoy contábamos con Julián Domínguez, evidentemente alguien de Ceuta y con su historial, aparte de médico, su historial para podernos explicar las cosas, y Juan Ignacio López Mas, secretario general de CRE. Gracias por todo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.